Radio TV. Comienza la Clic Tertulia de Juan Ignacio Ocaña. Bienvenidas y bienvenidos sean a esta radio que ustedes pueden ver. Mientras llega don Juan Ignacio Ocaña, seguramente atrapado entre su trabajo y las calles de Madrid, por culpa, por supuesto, del señor alcalde, les hablará Juan Berga y en el control estará Pedro Rodríguez. Enseguida entraremos a saludar a los contertulios de este martes. Antes de nada, quiero saludar a los oyentes de esa radio que comparten con nosotros ese proyecto de comunicación global que es Radio TV. Así que saludo pues a los oyentes de Radio Turia en Valencia y a los demás y más en Navarra, también a los de la Radio La Almunia en Aragón y a los de Monía Duero, en Tordesillas allí, en Castilla-León. Saludo a los oyentes de Galicia en Vicus Radio y a los de Radio Diámetro en las Islas Canarias. Enseguida creo podremos hablar con Juan Lasso, lo espero. También saludo a los oyentes de Madrid Sierra Norte y a los de Sonido Beas Radio Huelva. Como ustedes saben, pueden seguirnos ya en directo en Facebook y en YouTube y nos podrán encontrar en todas las redes habidas y por haber, Twitch y todas las demás. También en todos aquellos depósitos de podcast que ustedes tengan a mano, desde Google Podcast a Spotify, pasando por todos los demás. En fin, como todos los días, hablaremos con ustedes de esas cosas que pasan en la sociedad, en la política y en la economía española y que hoy deberán prestar atención. Hoy es 18 de abril y esto es la Clic Tertulia. Un 18 de abril que mantendrá la tónica de estos días. Habrá ciertos intervalos nubosos en los Pirineos y Cataluña, en las áreas próximas, y quizá tenga la suerte de algún chubasco que será muy débil, no se animen, más probablemente en el Pirineo catalán y por la tarde-noche. Poco nuboso con algunos intervalos en el resto de la península y Baleares, donde lucirá mayoritariamente el sol, aunque quizá en el tercio oriental de la península y en el estrecho de Melilla o en Canarias tengan algunos intervalos nubosos. La nieve ya se va elevando y está ya su cuota en unos 1.900 metros. Bajarán un pelín las temperaturas máximas en el noroeste y en el nordeste de la península y lo mismo ocurrirá con las mínimas, pero en el resto de España permanecerán más o menos igual. Eso sí, habrá viento de componente este en buena parte de la península y Baleares y flojos en el interior de la mitad oeste peninsular y con algunos intervalos fuertes en la costa noroeste de Galicia. Es decir, un mes de abril que de momento no cumple el ser lluvioso y no parece que vaya a hacerlo. Enseguida les cuento qué piensan los compañeros de los medios de comunicación que son las noticias del día.
diario El País señala la crisis del cereal, la grieta, el apoyo del este de Europa a Ucrania. Algunos países de Europa, como ustedes saben, han decidido no comprar por sus bajos precios y el daño a su mercado interior el cereal que Ucrania puede servir. España identifica, dice también el periódico, a 263 excombatientes yihadistas. Ocupa también un buen espacio la rueda de prensa del señor Laporta, que ayer rompió su silencio, y dice el periódico: Laporta justifica todos los pagos a Negreira en los informes a su hijo. También aprovechó para meterse con el Real Madrid y su historia deportiva. El ABC también recoge la noticia de Laporta. Sánchez, pero antes dice: Sánchez acude al Partido Popular ante el no de Montero a corregir el sí es sí. Sobre Laporta dice: se abona al victimismo por el escándalo Negreira. Podemos leer a continuación los titulares de La Razón. Moncloa discrepa de los golpes de Díaz a Iglesias. Se está equivocando. Ayuso, por su parte, dice el periódico, apuesta por su núcleo duro para conseguir la mayoría. El Mundo. Laporta incapaz de justificar el pago de 7,5 millones a Negreira. Por otro lado, el contribuyente ya paga el tipo de IRPF más alto de la historia por las pensiones y la inflación, cosas que tendremos que discutir con José María Tripper en un ratito. Si pasamos a los digitales, leeremos en El Confidencial: la ley de vivienda del gobierno burla el plan de Bildu y ERC y permite cargar gastos al inquilino. Por su parte, Vox Populi insiste en el asunto fiscal. Los españoles soportaron en 2022 el IRPF medio más alto de la historia. En El Independiente podemos leer que las 50.000 viviendas anunciadas por Sánchez ya estaban en la estrategia de la Sareb, pero si leen en el The Objective podrán conocer que, según este medio, la Sareb solo tiene listas 9.000 viviendas, pese a que Sánchez ha anunciado 50.000. En fin, estas son las noticias. Me parece que don Juan Ignacio Ocaña ha conseguido vencer a las calles de Madrid y al señor alcalde que anda por ahí, así que le devuelvo esta tertulia, que como siempre es suya. Buenos días, querido Juan. ¿Qué tal, Juan Berga? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos como cada mañanita, en este caso acercando la revista de prensa, las 4 o 5 noticias más destacadas de esta jornada que vamos a compartir con todos ustedes y que vamos a analizar desde la señal que clickradiotv.es lanza al resto del mundo. Hoy, querido Juan, estoy, como ves, magníficamente bien acompañado después de los rigores de la avenida 25 de septiembre, que para variar está en obras, y como habrá padecido también José María Tripper, porque entiendo que habrá venido por ahí. Te iba a decir lo mismo, Sí, o sea, ¿verdad? padeciendo la demencia obrera, lo siento, Luis, pero de este alcalde que tenemos... Es que no descansa, Luis. Ha cortado no un carril en la avenida 25 de septiembre. Sí, a estas horas de la mañana, Sí, además. claro. Bueno, esto está lleva días en obras, por no decir semanas, y efectivamente hay 2 cuestiones fundamentales en esa calle. Una, que tiene 2 carriles, una de ellas desde las 8 de la mañana, 8:15, está prácticamente cortado un carril, porque hay un colegio en el que todas las mamás y los papás se detienen para dejar a los niños. Si a eso le añaden ustedes que hay un carril cortado en obras, se queda reducido a 0 carriles. Es decir, que complica muchísimo la circulación para llegar hasta clickradiotv.es, que está en pleno corazón de Madrid. Después de lo que acabamos de decir nosotros, José María, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy. ¿Estás? Estoy, Bueno, simplemente estoy. Bueno, sí quiero saludar a alguien a quien desde luego hacía muchísimo tiempo que no recibíamos aquí, de cuerpo presente, que diría aquel, en este estudio 1 de clickradiotv.es. Me alegra una barbaridad y, naturalmente, aparte de darle los buenos días, le vamos a dejar que diga alguna cosita en relación con lo que estábamos comentando José María Tripper y yo. Hola, Luis Blanco, ¿cómo estamos? Buenos días a todos y, oye, si sigues diciendo estas cosas voy a venir todos los días. Harás muy bien, yo encantado de recibirte aquí. Ya ¿Vienes lo por la sabes. avenida 25 de septiembre, Luis? Oye, Si viene por esa avenida, que venga a las 7 de la mañana. Cuando lo has dicho antes, José María, has dicho, lo siento, Luis, no. Yo también lo siento, o sea, porque es que parece todo un despropósito. No solo han cortado un carril, sino que además han cortado toda la zona de aparcamientos, lo cual hace que
más vehículos estén dando vueltas para Sí, aparcar, señor. o sea, un auténtico despropósito, pero no solo del alcalde de Madrid, sino de todos los alcaldes, que solo parece que, como dice los ciudadanos, solo se acuerdan de hacer obras en el último año, ¿no? Estaba a punto de preguntarte, ¿y tú a qué te dedicas? Pero permíteme que diga a todos los oyentes y espectadores de la Clic Tertulia Recuerda que solo soy politólogo. que es nuestro politólogo de cabecera y está prácticamente con nosotros en función, naturalmente, de eso, del análisis político que cada martes nos ofrecen Juan Berga, Luis Blanco, José María Triper, que por cierto, lo de la magia... Claro, que no es magia, ¿no, José María? Que son nuestros impuestos. Es atraco. Es atraco a mano Es armada. atraco a- Bueno, no quiero- sé si a mano armada, pero sí a Hacienda Armada. Sí, sí. Quiero recomendarles el artículo de hoy, la crónica de José María Triper en El Economista, que no tiene desperdicio. Y cuando digo esto de magia, no, que son tus impuestos, es porque ese es el titular que has escogido. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, o sea, mientras tenemos a más de 12 millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión, donde vemos cómo los salarios han perdido más de 4 puntos de poder adquisitivo de los últimos 4 años, donde vemos que la cesta de la compra sube un 16% y muchos españoles no pueden subir a fin de mes, Hacienda sigue batiendo récord de recaudación. O sea que, y solamente en los 2 primeros meses de este año ha superado un 14% a la recaudación de los 2 primeros meses del año pasado, que apunta a otro nuevo máximo histórico. Pero el problema es que esto no se traduce en mejora de los servicios como debería traducirse, o se supone que debería traducirse, sino... Pues mira, ahí tenemos cómo está la seguridad social, ¿no? Que para cobrar una pensión te tardan 3 o 4 meses en tramitarte la pensión, cómo están las cercanías de Madrid, que son competencias no de la comunidad autónoma, son competencias del gobierno de Pedro Sánchez, o por ejemplo cómo están los juzgados, solamente por citar algunas cosas, ¿no? Pues esto, o sea, y esto no es magia, o sea, ¿quién se está forrando mientras el país entero, bueno, el país entero no, la mayoría del país, los ciudadanos de pie, nos estamos empobreciendo, alguien se está forrando a costa nuestra, y es el gobierno de Pedro Sánchez. Creo que ahí Luis Blanco no tendrá nada que objetar. En esto no, tampoco. Has visto que esta mañana Sí. vengo Viene muy tranquilito. complaciente. Sí, ¿no? sí, vienes estupendo. Aquí un cafetito o algo. Nos estamos Luis? saltando esa norma de que esta gran empresa de comunicación nos paga para opinar y opinar Sí, sí. puede ser con controversia. Y ¿no? déjenme decir que nos pagan una pasta, además. No podemos aguantarlo ya. Cierto. Bien, hay muchos aspectos sobre la mesa, muchos asuntos muy vinculados a la actualidad que queremos analizar con ustedes hasta las 11 en punto de la mañana. Sé que Juan Berga es muy del Real Madrid. Luis Blanco, a pesar de que tiene sus colores en su tierra, en Santander, pues también, digamos, que tiene cierto cariño por el Real Madrid. José María y yo, bueno, estamos un poquito alejados del fútbol, pero bueno, siendo de Madrid, pues tendríamos que defender a los equipos en general de Madrid, ¿no? Yo soy del Atleti. Tú eres muy del Atleti, Muy del o un poco del Atleti. No, soy muy del Atleti. Muy del No soy Atleti. futbolero, pero sí muy del Atleti. Bien, bueno, pues entonces yo creo que es mejor empezar por ti. Luego Juan y Luis conocemos perfectamente qué más o menos van a decir en relación con el espectaculito que montó ayer Juan Laporta intentando justificar lo de los pagos a Negreira, trasladando toda la responsabilidad al Real Madrid, que por cierto, imagino que todos ustedes ya lo habrán visto, pero les recomiendo que vean el tuit que ayer puso el Real Madrid, que, Sí. en fin, señala clarísimamente quién fue el equipo del régimen. Sí, bueno, hombre, vamos a ver, lo primero que hay que decir, tú decías, intentando justificar lo de Enrique Negreira, pero no, es que ni lo intentó, porque no justificó absolutamente nada. Nada, se dedicó a hacer primero un ataque furibundo y además desproporcionado contra el Real Madrid y contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Por cierto, no se metió con la UEFA porque, claro, tiene miedo de que le vayan a sancionar. Entonces ahí estuvo muy comedido el señor Laporta. Que le van a sancionar. Que le van a sancionar. Vamos, supongo yo que si hay justicia Seguro, le tendrán que sancionar. seguro. Entonces, primero, no justificó absolutamente, aparte de meterse con eso, no justificó absolutamente nada.
Y luego además se dedicó a eso, a echar balones fuera, buscar un enemigo externo, y luego otra parte al victimismo nacionalista, ¿no? A decir que era un ataque contra el nacionalismo catalán, etcétera. Hablando de régimen, tú comentabas antes en el tema del régimen que bueno, el Barcelona fue uno de los equipos, yo no sé si el más favorecido, yo creo que bastante muy favorecido por el franquismo, por el régimen de Franco. Recordemos que gran parte durante los años de Franco, gran parte de la directiva del Barcelona era falangista, que el Barcelona le concedió al general Franco la medalla de oro y brillantes del club. Recordemos también que estuvo en la inauguración del Camp Nou y que fue agasajado y homenajeado por la directiva del Barcelona. Ahí estuvo el ministro Solís. Sí, ahí estuvo el ministro Solís. Sí, señor, el de las mayonesas. Que le salvó 2 veces de la quiebra. Sí, ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Le salvó 2 veces de la quiebra. Está muy bien venir al estudio porque te enteras de muchas cosas. Claro. Bueno, terminaba que le salvó 2 veces de la quiebra y 1 vez del descenso, porque ampliaron la liga cuando era el penúltimo el Club de Fútbol Barcelona y descendían 2, y entonces ampliaron la primera división de 16 a 18 equipos, en lo que solo bajaba 1 y subían los 3 primeros de segunda. Ese Bien, es el régimen de Franco. Insisto, con el cariño depositado sobre su tierra, sobre Santander, entiendo que también, en fin, como residente en Madrid, y aquí como recibimos a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos, e inmediatamente adoptamos a todo el mundo. ¿Eres seguidor del Madrid también? Soy seguidor del Madrid, pero sí, por una razón importante, no porque sí, viva en Madrid, ¿Cuál sino es? que yo soy aficionado del Racing, hincha del Racing. Por eso digo, claro. De Santander. Y antes de que entráramos en esta era galáctica de los jugadores, ¿no? Donde menos de Madrid, o hay menos de Madrid y muchos de otros muchos países, el Racing de Santander, de acuerdo con los propios estudios que ha realizado la Fundación del Real Madrid, es el equipo de fútbol español que más jugadores ha aportado en la historia del Real Madrid al primer equipo. Entonces hay una tradición de que santanderinos como yo o cántabros pues formen parte del Real Madrid. ¿Cómo no voy a ser seguidor del Real Madrid? Y ayer seguiste esta cosa, el show este que montó el presidente del Barcelona. Sí, tú lo has dicho, es un show, ¿no? Más allá yo tenía la sensación mientras lo vi un poquito y luego lo he visto en los resúmenes de prensa, he tenido la sensación todo el tiempo de que estábamos ante el propio debate nacionalista, ¿no? Y él incluso él mismo lo llega a mencionar en varias ocasiones de su discurso. O sea, es más de lo mismo. O sea, no había ninguna diferencia entre ver lo que nos estaba contando el presidente de un club de fútbol como el Barcelona y lo que nos podían contar desde el Palacio de la Generalitat, efectivamente, ¿no? Más allá de esto, no hay que olvidar, o en relación con ello, no hay que olvidar lo mismo, ¿no? No hay que olvidar una cosa importante, que es la figura del señor Soler, ¿no? Ese secretario de Estado que antes ha formado parte de la Junta Directiva de este señor que ayer estaba en los medios de comunicación insultando a todo el mundo para defenderse, ¿no? Y que cambió y modificó la ley que, formando parte del gobierno socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, modificó la ley para que no se pudiera perseguir de forma a través de los juzgados al Barcelona, ¿no? Esto es un hecho muy importante. Y tercero, y que a mí me preocupa, con toda la importancia que esto tiene en el conjunto del fraude que se está haciendo a la sociedad y el mal ejemplo que se da a nuestros hijos, que cuando les hablamos de deporte tengan este ejemplo, más allá de todo esto, me preocupa que de nuevo estemos ante una cortina de humo. Es decir, estamos en mitad de una campaña electoral y de pronto yo vi como ayer todos los medios de comunicación abrían portada con esta noticia, le dedicaban minutos y minutos y minutos, mientras otros problemas muy importantes para la sociedad se quedaban en un segundo plano y el presidente del gobierno una vez más se iba de rositas. Bueno, si aquí hay alguien del Madrid, desde luego no es José María Triper, que es muy del Atleti, tampoco, aunque siga al Real Madrid, Luis Blanco, pero si hay alguien del Madrid aquí, es Juan Berga. Querido Juan, seguro que seguiste ayer el show Laporta.
qué remedio. Pero yo me preguntaba, yo daba por descontado lo del ataque al Madrid porque ya había empezado el día anterior. Entonces, no voy a entrar mucho en esto de que el Madrid es el equipo del régimen, porque en los primeros 15 años de dictadura, el Barça ganó 7 veces y el Atlético Aviación. Creo que 8, ¿no? 8, y luego el Atlético Aviación ganó 2. Ese Atlético Aviación es el que ahora se llama Atlético de Madrid. Y el Atlético Esto Aviación, va por José María. Sí, el Atlético Aviación, por cierto, fue también agasajado varias veces por Franco, porque... Quiero recordar que en alguna ocasión he oído que le llamaban el equipo de los generales, ¿no? Porque eran quienes lo habían constituido. Y debo recordar, y ya acabo recordando, yo sé que esto toca mucho las narices, pero lo recuerdo, que el escudo del Madrid tiene una banda morada que se añadió en el periodo republicano, donde el Madrid sí que ganó alguna liga. Pero bueno, yo creo que esto de que el Madrid es el equipo más... vale, acepto pulpo, si está igual. El problema que tiene el camarada Laporta, primero, si la noticia tiene relevancia, es porque el fútbol no cabe duda que es culturalmente el centro del debate de las familias, de los amigos, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues es evidente. Y es evidente que el Barça ha pagado 7,5 millones al número 2 de los árbitros. Es evidente que este número 2 de los árbitros influía en la competición, aunque digan lo que digan, porque era que se ocupaba, influía, estaba al lado del señor Arminio, el tal Arsenio, ya no recuerdo, bueno, que era jefe de los árbitros. Este señor, que por cierto ayer tenía que ir a declarar a un juzgado por otro asunto de algunas pelillas que han desaparecido, de Sánchez Arminio, efectivamente. Algunas pelillas que han desaparecido de la federación, nada, pues 7 u 8 millones de euros también. O sea, nada. Que no vamos a decir que es cántabro, porque de los que no merece la pena hablar no hablamos. No hablamos, no, de este no diremos que es cántabro. Podemos hablar de Munitis, de Gento, de todos estos, ¿verdad? Bueno, a lo que iba, que lo que no pudo explicar Laporta es por qué se pagaron esas cantidades a un señor que tiene una responsabilidad oficial. Y yo sigo preguntándome a qué espera para decir algo, pues este señor del Consejo Superior de Deportes, este señor que citaba a Luis, etcétera, etcétera. Algún día se van a llevar un disgusto. El daño reputacional al Barça es inmenso, y el daño reputacional a los árbitros es más inmenso todavía. Y eso afecta a la liga. Y diga lo que diga, pues eso es pelas, eso es dinero. Y por eso está tan nervioso el señor Tebas, que si se callara, pues también ayudaría un poquito a resolver el asunto. Pero como aquí no se calla nadie, excepto los que tendrían que hablar, pues ahí estamos. De Laporta tendremos que aguantar esto hasta el final, que gane la liga, si es que la gana. Pero en fin, lo que voy a decir es que el Atlético de Madrid jugó un partidazo el otro día, de esos de hacía tiempo que no se veían. Y que el Real Madrid juega ahí una cosa que se llama la Champions, y que el Barça hace pues 8 o 9 años que no sabe lo que es, y que a pesar de todo, pues los mejores siguen siendo los mejores. Bueno, ya ven ustedes que Juan Berga es un gran seguidor del fútbol en general y muy especialmente del Real Madrid. También, efectivamente, como apuntaba Luis Blanco y también como apuntaba José María Triper, el show Laporta de ayer tiene mucho que ver con el mundo de la política, la victimización de Cataluña en general y en este caso, según aludía Laporta, de la catalanidad del Fútbol Club Barcelona. De todas maneras, hay muchos catalanes, si me permites. En esta ocasión, yo comparto con vosotros la tesis de que utilizó el nacionalismo para nos persiguen los malvados españoles y la caverna y todo esto. Pero hay menos entusiasmo en Cataluña acerca de verse involucrado en este asunto, porque como se sabe, ellos son purísimos y solo se llevan el dinero para hacer patria, no se llevan dinero para hacer trampas. Entonces, hay en Cataluña cierta división sobre el asunto. Y ya se encargó Pedro Sánchez de que eso no fuera constitutivo de delito, ¿no? Efectivamente. Sí, y además, si hablamos de modificación de la ley. Sí, que si hablamos de equipos del régimen, el Barcelona es el equipo del régimen nacionalista catalán, ¿no? O sea que... Sí, ha pasado de ser del equipo del régimen franquista al equipo del régimen. De todas formas, más o menos os estáis dando cuenta que estamos en la precampaña electoral, porque el día 3 se convocaron las elecciones autonómicas y municipales y seguimos hablando de Franco, que no participa en estas elecciones. Como siga así, las va a ganar
Bueno, sí, las va a ganar. No, Franco no, pero participa su émulo actual, que es don Pedro Sánchez, que tiene una sesión con Franco, vamos. Que esto lo dices fundamentalmente por esto de la ley de la vivienda, que se asemeja mucho a la de Franco, con la intervención, en este caso, de los precios de la vivienda, del mercado de la vivienda, y luego el rollo este que nos ha contado, ya lo comentábamos ayer, ¿verdad, Juan? Aquí en la Clic Tertulia, el rollo este que nos ha contado de las 50.000 viviendas. Pero si la Sareb está absolutamente hecha polvo, está desgajada, creo que queda 1 o 2 trabajadores ahí en la Sareb, porque ya no tienen absolutamente nada que ofrecer. En fin, todas las viviendas y los locales buenos desaparecieron justo cuando comenzó este llamado Banco Malo. Es decir, José María, ¿de dónde va a sacar este señor 50.000 viviendas? Eso sí, en zonas que ahora llaman tensionadas. Sí, vamos a ver. En primer lugar, ahí no. Ahí es donde por eso digo, que de dónde las va a sacar. Es que hablando de, efectivamente, o sea, vuelve a hacer actuaciones propias del régimen franquismo. Pero vamos, es que no lo digo yo solo. No sé si sabéis que acaba de publicar un libro Rosa Díaz que se llama El caudillo Sánchez. O sea, que bien. Pero me preguntabas por el tema de la vivienda. Empezamos por el Sareb. Vamos a ver, 50.000 viviendas del Sareb. Primero, de esas 50.000 resulta que ya 14.000 están habitadas ya, ¿no? Y 15.000... ocupadas, con K. No, están habitadas. Ya. Gente. Eso por un lado. Por otro, otras 15.000 no están construidas. Y las que quedan no están en zonas tensionadas. Y aparte de que muchas de ellas están inhabitables. Claro, eso por un lado, con lo cual no sé de dónde va a sacar las 50.000 viviendas que dices. Eso por un lado. Por otra parte, oye, recordemos que hace solo 6 meses el Partido Socialista rechazó en el Congreso una proposición de su socio de gobierno, Podemos, precisamente en esta línea de sacar adelante las viviendas del Sareb. Luego, vamos a ver. Si sumamos las 14.000 habitadas más las 15.000 que no están construidas, pues nos quedan unas 20.000 viviendas aproximadamente. Bueno, que digamos que están en zonas tensionadas y son inhabitables. Claro, ahora hay que ubicar esas 20.000. En supuesto que pero vamos a ver, si los bancos no han sido capaces de colocar esas viviendas, las va a colocar el señor Sánchez. Vamos a ver, o sea, es auténticamente de risa, es una auténtica tomadura de pelo. Y luego respecto a lo del aparte que luego, vamos a ver, no se sabe quién va a gestionar esas viviendas. Y la concesión de esas viviendas. Y luego, respecto a la ley de vivienda, o sea, que es un intervencionismo total. Vamos a ver, el topar los precios, ¿no? Con el tope que teníamos hasta ahora del 2%, resulta que la oferta de vivienda ha caído un 17% y los precios del alquiler han subido un 8%. Esto con la ley que tenemos actualmente. Y es que, bueno, pues es que no más que ver las experiencias que ha tenido Barcelona, la experiencia que ha tenido Berlín o la que ha tenido Nueva York. O sea, que vamos, lo que ha producido eso es una caída de la de la oferta de alquiler y un encarecimiento de los precios. Una subida de precios, evidentemente. Claro, subida de precios, ¿por qué? Porque, vamos a ver, caída de la oferta porque el señor que no va a rentabilizar su vivienda no la va a sacar a alquiler. Y luego, esto puede beneficiar a gente que ya está en alquiler, pero no a los que quieren a la gente que va a optar a nuevos alquileres, porque el propietario, sabiendo que no va a poder subir más que un tanto por ciento el precio de vivienda, va a sacarla al mercado a precio más caro. Y esa es la realidad de lo que es esto. Y luego, para mí, esta ley tiene un gravísimo defecto, y es que valga la redundancia, no se ocupa de los ocupas, del grave problema de la ocupación que hay en este país. Es que no lo aborda. Hay un gran número de casas, lo decía antes, quizás con cierto grado de ironía, pero es verdad que esas casas de la Sareb hay bastantes ocupadas con K. Claro. Bueno, sí, claro. Y el análisis que hace Luis Blanco de esta nueva butad del presidente del gobierno. Se ha dejado atrás José María, que seguro que lo conoce como cronista parlamentario que es además, que recordaréis que el ministro Ábalos, cuando se sostenía ya al final la cabeza así con las dos manos para que no rodara, se plantó en el Congreso de los Diputados y hizo un anuncio no de 50.000, siguiendo la misma línea y hablando de la Sareb también, sino del doble, de 100.000. Esto ha sido ya hace 3 años y por supuesto que, como va a pasar ahora y como lo estamos aclarando aquí, va a ser imposible desarrollarlo, ¿no?
Yo quiero lanzar una lanza en favor aquí y teniendo en cuenta que tenemos al presidente de la Federación de Asociaciones de Prensa sentado en esta tertulia, o mejor dicho, dirigiendo esta tertulia, que si no luego no me paga. Permíteme que me carcaje. Lanzar esa lanza en favor de esta profesión, ¿no? De la profesión periodística, en el sentido de que por suerte yo tengo la sensación de que gracias a las investigaciones del conjunto del periodismo, cada día o cada vez estos anuncios tramposos y demagógicos que hace el presidente del gobierno le duran menos. Es decir, antes podían durar días o semanas, ahora no le duran casi ni minutos. Es decir, en el momento en el que el presidente del gobierno estaba presentando la ley de vivienda o estaba haciendo la presentación demagógica y tramposa, como digo, en el mitin de Valencia, pues ya había artículos de prensa que aclaraban todo esto que estamos nosotros ampliando aquí hoy. Y eso es muy importante para esta profesión y es muy importante para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y decir, como estamos de acuerdo en que esto solamente es otro ataque intervencionista con respecto a la sociedad en general, es decir, un ataque contra la propiedad privada, tanto la primera como la segunda, es decir, tanto la ley de vivienda, la propuesta de ley de vivienda, a la que se ha llegado a regañadientes desde mi punto de vista, es decir, es algo que los partidos que cogobiernan con este gobierno querían llevar a cabo desde hace yo diría años, es decir, desde el comienzo de la legislatura, que el presidente del gobierno, como la ley del sí es sí, ha intentado no aceptar, pero ahora por motivos estrictamente electorales ha aceptado. Y esto tiene el mismo camino, o tendrá el mismo camino probablemente porque está invadiendo competencias de las comunidades autónomas, además de ese intervencionismo, que ha tenido la ley del sí es sí, donde hoy nos encontramos con que el gobierno ha tenido que plagiar todo el desarrollo que había presentado en 2 ocasiones en el Congreso de los Diputados el Partido Popular y además a regañadientes aceptar aún así 5 enmiendas más para ratificar que los problemas que ha creado durante todos estos meses, donde 1/3 de los agresores sexuales, y perdona que haya mezclado las dos cosas, sí, vamos a hablar de están en la calle, ¿no? Por cierto, Juan, no tiene tiempo ya Sánchez de aquí a mayo de levantar 35 o 40.000 viviendas, ¿no? No le da tiempo. No, pero primero no las hay. Claro. No, quiero decir construirlas. No, yo ya veo, lo estoy viendo, una pareja de jóvenes emancipados recientemente que recibirán unas llaves en algún piso que encontrarán por ahí en Madrid. Estoy convencido. Y que se las dará Sánchez. Se las dará Sánchez, por supuesto, y al mismo tiempo dirá que Ayuso no ha construido vivienda. Entonces, pues ya lo veo. Esto es el vídeo de campaña. Pero en Madrid no hay vivienda de la Sareb. O sea, no hay. Ni en casi ninguna zona tensionada, porque lo que es la vivienda de calidad fue vendida a los fondos, especialmente a BlackRock, que son los que las han alquilado con verdadero latrocinio para sus inquilinos, todo hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que deben quedar para poner en el mercado unas 8.000 viviendas, por ahí. Pero luego jurídicamente es muy complicado gestionar esto, ¿no? Ahora, hay una parte positiva que no solemos comentar al hilo de... Luis decía, es que los periodistas hemos conseguido denunciar esto. No, mira, es que basta con irse, no hace falta ser un gran periodista tampoco, es decir, basta con irse a la página de la Sareb, se mete uno y ahí vienen los números y dice, bueno, esto me ha tomado el pelo, ¿no? Pues ya está. Pero hay una cosa en la que nos viene bien y debemos llamar la atención, es decir, ahora sí que resulta que la oferta de vivienda es lo que cambia el mercado, que es lo que venimos diciendo desde hace casi 10 años todo el mundo, es decir, no es un problema de precios, es un problema de construir vivienda. Y no ha habido ninguna institución, ayuntamientos, comunidades, y lo digo en plural, no hablo solo de la nuestra, ayuntamientos, comunidades y Estado, que haya construido vivienda. Y entonces, si no se construye vivienda, pues ya se sabe lo que pasa cuando hay escasez, pues que suben los precios o hay barbaridades en el mercado. Y sobre la ley de vivienda, pues
lo que hemos es conseguido una ley donde todo el mundo pierde, es decir, donde los tenedores los propietarios de viviendas van a retirar su vivienda del mercado y los que van a alquilar pues van a tener que seguir pagando esos gastos que no querían pagar porque la ley está llena de agujeros donde se les puede colocar vía fianzas, vía no sé qué, se les puede seguir colocando gastos a los inquilinos, con lo cual lo explicaba muy bien José María, todos los procesos de control de precios han conducido de Berlín a Barcelona a un auténtico fracaso, porque la respuesta es crear vivienda, no controlar precios. Pero luego acabo diciendo que todos los ayuntamientos de España pidieron a la Sareb pisos. Por ejemplo, el de Arganda, pisos que es que no haya mucho. Que en Arganda creo que quedan 25 o 26. Efectivamente, pues hay 4 o 5 ocupados. De ocupas. Y la Sareb dijo que no podía, porque tienen un follón jurídico ahí de 3 pares de narices, porque esto del Banco Malo se construyó a patadas para conseguir que no se hundieran las cajas del todo y poder que en lugar de 60.000, de 100.000 pagáramos 60.000. Entonces, esto es así. Ahora, lo que resulta insultante es que la Sareb lleva ahí 10 años, 8. Y descubres ahora, una semana antes de las elecciones, que existe la Sareb. Esto es la tomadura de pelo. Sí, cada vez me gusta más oír a Juan Berga. Sí, a mí también. Sí, bueno, me apasiona. Estoy encantado con él cuando habla de la construcción de viviendas y el mercado libre. Sí. Me encanta, estoy entusiasmado. No, yo no he hablado del mercado libre, hablo de construcción de viviendas de alquiler social. Vale. Ahora ya sí, es que de verdad estaba absolutamente anonadado. Pero la vivienda libre de construcción social forma parte del mercado, es decir, había un segmento del mercado. El mercado de la construcción español desde los años 60 está más o menos tiene que venir aquí al estudio para que veamos que es el de verdad. Sí, tiene que venir. Desde los años 60, desde el franquismo, Juan. Sí. Claro, desde el franquismo, claro, es que la emigración a las ciudades españolas no se produce en los años 60, no solo porque en el campo se pase mucho hambre, sino porque las ciudades se reconstruyen. Es decir, por ejemplo, uno de los antecesores del señor Laporta se dedicó a construir las esquinas de Barcelona y tal. Vamos a ver, había nichos de mercado y había un nicho de mercado que nadie quería, que era el de la vivienda, que en términos un poco despreciativos se llamaba la vivienda barata, que es lo que ahora llamamos vivienda social, que no tiene por qué ser de mala calidad. Esa vivienda social, ese nicho, no fue querido nunca por los grandes constructores ni los grandes urbanistas porque no generaban la suficiente rentabilidad. Y ahí aparecieron primero las iniciativas aquellas de la vivienda sindical, luego aparecieron todos los planes de vivienda con sus viviendas de protección oficial, que eran destinadas unas a propiedad y otras a alquiler, y luego apareció dentro del mercado privado. Eso sí que eran decisiones, ¿no? Sí. Que toma de decisiones, qué barbaridad. Claro. Estupendo. Si es que era muy de izquierdas. Sí, y luego aparecieron en el mercado pues en lo que se llama la economía social, es decir, el régimen cooperativo, que está lleno España. Pero ese nicho de mercado no se le había quitado al mercado libre, formaba parte del mercado libre. Ya. Es decir, era un mercado donde cabía todo el mundo. José María. Quería decir que, bueno, primero que a Juan no solo da gusto oírlo, sino da gusto leerlo, ¿no? Sí, hay que seguirle en Peregrino Mundo siempre. Es en su Peregrino Mundo hoy el análisis que hace Ferrovial y el cambio o el travestismo de la ministra Calviño. Sí, señor. ¿no? Eso por un lado. Que no le gusta nada esto del capitalismo. Pero, no, quería puntualizar 2 cosas. Primero, que sobre la ley de vivienda y las políticas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas, no del gobierno central. Punto 1. Segundo, no solo se carga el mercado del alquiler, sino que se puede cargar el sector de la construcción, porque la ley obliga a los promotores a ceder un 20% del suelo para vivienda de promoción pública. Sí, señor. Y entonces muchos promotores van a decir que para eso no construyen. Luis, ¿alguna cosita? Aprovecha la foto, el selfie que nos estamos haciendo aquí en el estudio 1 de clickradiotv.es para rematar este asunto y vamos con la ley del solo sí es sí, en la que va a tener
finalmente que decir algo el Partido Popular, lo que le dejen. Pero ¿rematamos lo de la vivienda o está todo dicho? Está dicho, pero bien. Es que esta ley nunca tenía que haberse llevado al Congreso de los Diputados y esto es lo que habría que examinar de verdad. Es decir, cómo se están tramitando en esta legislatura toda la legislación, que es de una forma totalmente anómala, insegura para el ciudadano y muy preocupante. Bueno, por lo que respecta a la ley del solo sí es sí, después de haber pasado 6-7 meses aproximadamente, ya han tenido tiempo más que de sobra para dejar de revictimizar a las personas agredidas sexualmente en España, después de haber vivido y de seguir viviendo la excarcelación de violadores convictos, después de ver cómo se rebajan centenares de penas, nos encontramos con que finalmente el Partido Socialista, Luis, lo que quiere es acercar posturas con el Partido Popular, permitirle que meta un poquito ahí, en fin, sin pasarse. Pues claro, el PSOE está en otra cosa y el gobierno Frankenstein está evidentemente en otra cosa. Pero esto además irrita mucho a los podemitas y a los de Esquerra Republicana de Cataluña, a los bildutarras, etcétera. ¿Cómo va a concluir eso? ¿Qué aportación puede hacer, según el PSOE de tipo técnico, el Partido Popular a esta ley? Bueno, no debemos engañarnos, ¿no? Con esta ley se vuelve, de alguna forma, como tiene razón cuando lo dice la portavoz de Podemos, a tipos penales anteriores, pero eran tipos penales que nunca debieron cambiarse o no debieron por lo menos cambiarse por el trámite parlamentario escogido de forma rápida, sin el estudio pertinente y causando el destrozo que ha causado. Mencionaba antes, es que han obtenido beneficios penales un tercio de la totalidad de los condenados por delitos sexuales, ¿no? Y eso es algo gravísimo, ¿no? El Partido Socialista aceptó el chantaje del Partido Podemos y del resto de los partidos, del resto de los miembros del gobierno y que apoyan al gobierno, y lo hizo suyo. Y lo hizo suyo con esos ejemplos que el presidente del gobierno nos ha reiterado repetidamente, en los que ha dicho que el resto del mundo y el resto de Europa iba a legislar en este sentido, ¿no? Y ahora, hoy, estamos ante una situación en la que, lejos de dar su brazo a torcer y de reconocer el error, más allá de ese mensaje cínico y mentiroso que lanzó el domingo, ¿no? La propia soberbia que le llevó a asumir esta ley y a sacar adelante esta ley con grave perjuicio para todos los ciudadanos y en especial para las mujeres en España, pues en lugar de agradecer que el Partido Popular vaya a sacarle de ese error, yo espero que el Partido Popular se haya leído hasta la última coma, porque sabemos que este presidente del gobierno no es de fiar, en lugar de agradecer al Partido Popular, es incapaz de hacerlo, ¿no? Y continúan lanzando. Ayer veíamos a varias de sus ministras lanzando duros ataques al Partido Popular y negando la autoría de la modificación que la modificación de la ley se debe al Partido Popular. Bueno, pues hay una cosa que a mí me preocupa mucho en todo esto, ¿no? Siempre vamos un poco más allá de lo, en esta tertulia siempre vamos un poquito más allá de lo que sucede en la realidad, sino intentamos ir al análisis, ¿no? Y tenemos a dos grandes analistas aquí hoy con nosotros para ello, ¿no? Y me preocupa de todo esto, de lo que hablábamos antes de la ley de vivienda y de la ley del sí es sí, que Sánchez realmente hace mucho tiempo que ha perdido la capacidad de gobernar de forma autónoma, pero no solo de gobernar, sino de legislar, que es más importante, porque el gobierno puede tener unos efectos inmediatos, pero la legislación se queda ahí, como nos han demostrado los hechos, ¿no? Y ahora depende de forma permanente, no ya solo de Podemos, como sabíamos que iba a suceder cuando él decía que no iba a dormir y a quien no nos ha dejado dormir es al resto de los españoles, sino que también de otros partidos que están contra el sistema, como es Bildu o Esquerra. Entonces, a mí me gustaría que el Partido Socialista pudiera recuperar esa capacidad de legislar cuanto antes, de forma autónoma. Lo que no sé es con quién, porque una vez que Sánchez salga del gobierno, José María, esto es un comentario, en fin, al hilo de lo que dice Luis, cuando Sánchez deje el Partido Socialista lo va a dejar como un erial.
Sí, lo va a dejar hecho un solar. Yo creo que el Partido Socialista está muerto, lo único que conserva son las siglas. Cuando se vaya Sánchez o hay algún acto casi milagroso, o el Partido Socialista Obrero Español va a tener el mismo destino que sus homólogos francés e italiano. Por no perder el hilo de lo que estábamos comentando, el hilo de la ley del solo sí es sí, la participación del Partido Popular, las reacciones del PSOE también, en fin. A ver, primero, decía Sánchez que... perdón, Sánchez, Luis. Perdona, decía Luis. Perdona, Luis. No quería ofenderte. Si no querías que viniera... José María, si no querías que viniera, pero lo he dicho antes. No, que te he dicho que no quería ofenderte. Ya sabemos quién paga los cafés hoy. Habrás traído dinero, ¿no, José María? Sí. Vale. Entonces, a ver, como decía Luis, que es incapaz de reconocer o dar las gracias al Partido Popular porque le va a sacar de este atolladero. Pero vamos a ver, es que la arrogancia, la falta de empatía, la mentira y la falta de talante democrático son esenciales o parte de la esencia de la personalidad de este egocéntrico narcisista que tenemos de presidente de gobierno. Eso por un lado. Segundo, el otro día, en unas declaraciones al grupo Vocento, por fin, después de 7 meses, pidió perdón a las víctimas de los delitos sexuales. Vamos a ver, lo pidió con la boca pequeña, porque si le vemos el tono en que lo dijo es de una hipocresía brutal, pero además no lo pide porque sienta compasión por las víctimas o porque le preocupen las víctimas. Lo pide porque le preocupan sus resultados electorales y lo que están diciendo las encuestas. Eso es otro. Y ya si entramos un poco en las modificaciones, vamos a ver, lo que hace es, como decía Luis, copiar gran parte de las propuestas que había hecho el Partido Popular. Tiene dos cosas que a mi gusto, que son dos aportaciones del Partido Popular que para mí son importantes. La primera es que se recupera el delito de difusión de informaciones o de actos dirigidos a fomentar la violación o los delitos sexuales. Eso por un lado. Y por otro lado, se recupera el delito de trato degradante, que no estaba. Eso me parece que se olvidaron de incluirlo en la ley, a pesar de que el Partido Popular se lo señaló reiteradamente en el trámite parlamentario. Efectivamente, y ahora lo recuperan. Y luego hay para mí un olvido importante. Hay un olvido importante que es el tema de la presunción de inocencia, es decir, en el tema de la falta de consentimiento. Tal como ha quedado la ley después de la chapuza esta legal, ahora mismo no es necesario demostrar que ha habido una violación o una agresión, basta la palabra de la mujer. Vamos a ver, yo creo que esto lo que es la vulneración de la presunción de inocencia. Y eso es lo que yo he hecho en falta. Y luego, pues bueno, mira, si realmente Pedro Sánchez estuviera arrepentido de lo que ha hecho, no vamos a recordar las cifras de violadores que están en la calle o de los que se les ha rebajado la condena, porque ya las ha dicho Luis, pero si estuviera realmente arrepentido, primero, había cesado ipso facto a la señora Montero, Irene Montero, a la ministra Montero, y a toda la banda de la tarta esta que están en el ministerio con ella. Segundo, eso es inviable. Inviable. Segundo, habría dimitido él, porque no olvidemos que él no solamente tiene la última palabra en el Consejo de Ministros, sino que además hizo declaraciones diciendo que era una ley progresista y que iban a ser copiada por todos los países, por el mundo mundial. Y tercero, habría tenido que cesar al gobierno, porque las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas y todos los ministros que al final son culpables de que esta ley en vigor, ellos y todos los parlamentarios que votaron a favor. Pues rematamos este asunto con Juan Berga. Es que pedís demasiado. Que dimita el gobierno, que dimita Pedro Sánchez, que dimita... Estáis fuera de tona. Sí, Luis, dice el Evangelio, pedid eso, perdón, Juan, dice el Evangelio eso de pedid y se os dará. Sí, lo tenéis claro. No, yo creo que el que debería dar las gracias y felicitarse, y lo digo en tono positivo, es el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular va a poder mostrar en un tema de gran dramatismo social que es un partido disponible para los acuerdos de Estado. Y esto se lo ha regalado Podemos y Pedro Sánchez. Por lo tanto... Podemos no.
Sí, Podemos se lo ha regalado haciendo una ley que ha puesto en la calle a todo bien, lo que ha vale, puesto. vale. Entonces, No, y Pedro Sánchez... porque están que ahora trinan. Ya sabes que y están Pedro- que trinan, están ya llamando fascistas a los del PSOE porque van a negociar esta ley, entre comillas, con el Pero Partido claro, Popular. pero ante un tema de tan calado social y que ha creado tanta alarma, el partido que va a resolver el problema, más o menos, es el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular lo que tiene que hacer es no quejarse nada, sacar pecho y sonreír mucho. Porque en víspera electoral, que el PP pierda todo lastre de radicalidad, de antifeminismo y de todo esto, es un regalo que deben asumir. Y efectivamente la ley, como tiene una matriz chapuza, seguirá siendo chapuza. Sugería José María que el famoso tema del consentimiento, bueno, Sí, por eso esto no va decía a yo que cambiar. espero que el Partido Popular se lea hasta los puntos, las comas y todo, ¿no? Porque Sí, no, pero el tema del consentimiento no va a cambiar. Es verdad que al introducir lo que quitaron de la ley estas listas de Podemos eran todos aquellos delitos que exigían la prueba. Esto es lo que desapareció y ha producido la rebaja de penas. Entonces, ahora tienen que hacer un pastiche, que es mantener el consentimiento, porque de ese burro no se pueden bajar, pero introducir otros delitos que exigen prueba, que esto es lo que irrita mucho a las señoras de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Partido Popular lo que tendrá que arreglar es esa chapuza jurídica y seguramente el Partido Popular lo estará arreglando con la gente del Ministerio de Justicia que estaba alarmadísima de cómo se estaban haciendo las cosas, ¿no? Aparte que yo creo que esto acabará también en el Constitucional porque alguien lo llevará, ¿no? Pero yo creo que está bien que el PP le hayan dado ese paso y demuestra la torpeza de Sánchez de no haber puesto pie en pared el primer día, porque ha permitido que se haya ido enredando todo y que H. Bildu y que los de Esquerra hagan peña con Podemos y entonces Yolanda Díaz se meta con Podemos y Podemos cabreado no se acerque a resolver la ley, porque en el gobierno, en la Moncloa, siguen pensando en sacar la ley sin el PP. No nos engañemos. Pero fíjate, perdona, Sí. Juan, y me refiero ahora a Juan Berga. Fíjate que con todo esto que tú dices, con todas estas limitaciones que planteaba la legislación anterior, y en el ejemplo más citado, que es el ejemplo de esa violación en las fiestas de San Fermín en Pamplona, los violadores, las personas que cometieron esa violación, por llamarles de alguna forma, tuvieron el máximo castigo previsto en la ley, sin contemplaciones, en el Tribunal Supremo. Es decir, y no ha sido... Sí, pero el primer juicio recordará que no fue muy atirado. Bien, pero una sentencia es firme cuando es firme. Y la sentencia firme, que es la que se impuso en el Tribunal Supremo, les impuso la máxima pena que estaba contemplada. Es decir, que no ha habido dudas, ni tan siquiera en el ejemplo. En la aplicación de la sentencia, ninguna eso duda. Es que Unidas Podemos pone como ejemplo todo el tiempo. La ley estaba bien hecha. Bien, estamos a 9 minutitos del final de la Click Tertulia. Les recuerdo que esto es clickradiotv.es, junto con el resto de las emisoras que nos acompañan en esta plataforma multicanal. Radio Turia 78 en Valencia, Sonido Beas en Radio Huelva en Andalucía, Radio Diámetro en Canarias, Vicus en Radio en Galicia, Armonía Duero en Castilla León, Máximas en Radio en Navarra. Y les recuerdo también que si nos quieren ver pueden hacerlo en Facebook. Estamos en este momento en directo y tienen su muro para dejarnos cualquier cuestión relacionada con este y otros asuntos que estamos analizando hoy con Juan Berga, José María Triper y Luis Blanco. Estamos también en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en YouTube y en Twitch. Y dicho todo esto, yo creo que al gobierno Sánchez, en fin, le crecen las personas bajitas cada vez más, sobre todo porque la Fiscalía Europea, José María, se va a ocupar de la investigación del Tito Berni y compañía.
Claro, sí, hombre, eso es un horror. Por cierto, que ya como aquí se suceden los acontecimientos con una precipitación inusitada, pues nos habíamos ya casi olvidado del Tito Berni, ¿no? Sí, se va a investigar y eso es un nuevo varapalo para Sánchez, pero es que también habría que investigar la conducta... Porque esa fiscalía no depende de... No depende, no. No. O sea, la de aquí sí, la de esa no. Pero digo que también habría que investigar la actuación de la presidenta del Congreso, la señora Batet, porque parece ser que ha destruido pruebas. Hay indicios, yo no lo puedo afirmar porque no soy, pero parece ser. Entonces creo que esto es una cosa que es mucho más grave de lo que puede parecer, ¿no? Y yo creo que es otro problema más para Pedro Sánchez, que se le acumula no solo hasta para las generales y pasado a las generales, ¿no? Juan, ¿algún comentario en este sentido? No, yo creo que que lo ha explicado muy bien. Lo ha explicado muy bien José María. Luis. Perdón. Destacar la importancia de formar parte de un conjunto de países como es la Unión Europea, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Incluso con la oposición o la opinión en contra de esos partidos populistas de izquierda y de derecha que no les gustaría nada formar parte de esta Unión Europea porque estarían fuera de todos los controles, ¿no? Bueno, hay otros asuntos como por ejemplo el referido, concretamente, uy, qué bien me escucho ahora sí que sí, ahora tenemos una presencia estupenda. Gracias, Caracol Chef, esa presencia ahí se ha hecho notar en cuanto has aparecido ahí en el control de sonido. Qué bien me oigo ahora, Dios mío, como si me dedicara a esto. Bueno, les recuerdo que parece ser, todo apunta, según dice Juan Berga, que a Nadia Calviño este tipo de capitalismo como que no le gusta mucho, ¿no? José María. Bueno, claro, yo creo que no le gusta este tipo de capitalismo ni le gusta. Yo creo que le gustaba, pero ahora ya no. Ahora ya ha dejado de ser europeísta para convertirse en sanchista. Y lógicamente todo lo que huele a sanchismo huele a dictadura, huele a autoritarismo. Bueno. Entonces, sí, esta señora se ha convertido ahora en eso, en una sanchista convencida, ¿no? Ella y el resto de las chicas del gobierno, ¿no? No hay más que escuchar también a María Jesús Montero, que por cierto, a ver si la fabrican un bozal, porque es que no, de verdad, pero bueno, es que hay una cosa... Tiene gracia José María porque dice, no, de verdad. No, es que a mí me ofende los oídos cada vez que la escucho, pero que Juan en su artículo de hoy de Peregrino Mundo lo define muy bien. Esta señora que procede de las instituciones europeas, que siempre ha sido una europeísta convencida, parece mentira que ahora se esté oponiendo y se esté enfrentando a una empresa porque se marcha a otro país de la Unión Europea, donde además recordemos que uno de los principios básicos es la libertad de movimientos de personas y de capitales. Y todo esto además es un aviso a navegantes, Luis, para aquellas otras empresas que en un momento determinado pusieran sobre la mesa la posibilidad de salir de España. Claro, es una intimidación, es una extorsión, es evidente, ¿no? Lo que decíamos de Nadia Calviño, creo que nos debe indicar además otra cuestión importante, ¿no? Y es si puede ser la sucesora, ¿no? Es decir, que esos ataques incluso a su propia institución donde ha vivido todos estos años, indica que no tiene ningún interés en volver allí, ¿no? O que no va a volver allí. Es decir, que con gran tristeza para los que no creemos en ella, parece que se va a quedar aquí por mucho tiempo, y no sabemos cómo. Es decir, que ¿será la sucesora? Vamos a rematar con Juan Berga este asunto y el hacer amigos aquí en la Clic Tertulia, Juan. Pues sí, a ver, yo creo que el contagio populista que ha sufrido toda esta gente es muy notable. Es decir, es cierto que la señora Calviño era una burócrata de cierto prestigio, pero también conocida por su notable orgullo, ¿no? Entonces, válgame Dios que una empresa se va de España con lo bien que yo lo hago. Entonces, pero bueno, es que si esto ya lo decían más en el manifiesto comunista, no hay nada tan provinciano como un Estado. Es decir, que esto...
Esto está escrito en el Manifiesto Comunista por Carlos Marx en 1870 y tantos. Estamos ante el verdadero Juan Berga. Sí, señor. Estamos ante el verdadero Las esencias de Juan florecen otra vez. No, Pongamos una sintonía. Una sintonía. Una de las razones por las que los de izquierda no somos nacionalistas es por esta. La patria de las grandes sociedades son sus accionistas. Y esto me parece bien. Han puesto su dinero y hacen con él lo que quieran. Pero luego, en lugar de arreglar el asunto, es decir, ¿por qué se va Ferrovial? Porque sus inversores, que son extranjeros a los que nos dejamos de llamar, piden mayor rentabilidad. Pues oiga, hagamos una bolsa española que aumente los volúmenes de contratación y ofrezcan una rentabilidad a las empresas de infraestructuras similar a la de los Estados Unidos. Quitémonos esos reinos de taifas que nos impiden hacer legislaciones transparentes, claras, como son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y todos esos chiringos que solo sirven para colocar a los maridos de las señoras. Creí que ibas a terminar diciendo que desaparecieran las comunidades autónomas. No. Fíjate, yo ahí soy no diré federal, pero casi. Es decir, porque las comunidades autónomas son las que se llevan los palos, pero al final son las que tienen que asumir los problemas más próximos a los ciudadanos. Antes hablábamos de la vivienda, que es una competencia autonómica, etcétera, etcétera. A mí lo que me molesta es que cuando haces política económica, mira, el rollo este que hablaba Luis de aviso a navegantes, o lo decías tú, ¿no?, de contra las empresas. Y vamos a hacer un observatorio de márgenes, porque los márgenes de las empresas son intolerables. Una amenaza clara. Claro, amenaza clarísima. Bien, cualquiera que haya pasado un día por una facultad de economía sabe que el margen es función del precio, ¿verdad? Y el precio es el coste marginal, es decir, lo que cuesta producir la última unidad de producto. Y eso tiene que ver con la productividad. ¿Cómo se pueden estudiar los márgenes sin estudiar la productividad? Pues a esta señora le deberían dar un premio Nobel, porque hasta ahora es imposible. Entonces, estas cosas pasan e irritan, porque claro, a los de izquierda se nos queda una cara de tontos. ¿Qué es lo que nos tiene enfadados? Y dice, ¿y por qué se nos estarán yendo 1 millón y pico de votos para un lado y para otro? Pues hijo, por estas cosas. Querido Juan, a Dios pones por testigo que mañana intentarás que la izquierda sea un poquito mejor. Gracias, Juan. No, ya me coge mayor. Un abrazo fuerte hasta mañana. Gracias, Juan. Querido José María, me alegra muchísimo que estés por aquí. Espero que, en fin, todo vaya mejor en el sitio donde tiene que ir mejor. Y te vemos aquí dentro de 7 días o en cualquier momento, cuando te apetezca. De acuerdo, esperemos. Muchas gracias, José María. Un auténtico placer encontrarme de nuevo aquí, cara a cara, de cuerpo presente, como diría aquel, con Luis Blanco, nuestro politólogo de cabecera, a quien ya echábamos de menos en este Estudio 1 de clickradiotv.es. Gracias, Luis. Pues muchas gracias a vosotros también. Gracias, chicos, ahí en el control de sonido. El saludo de Juan Ignacio Ocaña, que les habló. Mañana a las 10 horas antes en la Comunidad Canaria. Tiempo de análisis e información en la Click Tertulia. Adiós, adiós.